Hola, buenos días a todos y a todas. Por primera vez me dirijo a ustedes, a vosotros como sindicalistas. Dejé ya mi actividad en el tema sindical. Conozco a 4 secretarios generales del SME, trabajé con ellos. Fui secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos cuando la creamos en Cuba, y ahora estoy dedicado a otra tarea complementaria del movimiento obrero. Quiero saludar a la Federación Sindical Mundial, a Valentín Pacho, por su organización de este evento, y al SME, y a todos ustedes como asistentes a esta conferencia. Voy a tratar en mi intervención de seguir un poco las pautas que marcó Valentín Pacho para esta conferencia, y voy a tratar de que se sientan amparados en su lucha. Voy a tratar de demostrar que lo que estamos haciendo en esta conferencia, 1 más 1 pueden ser incluso 16. Voy a tratar de que sientan que ustedes están nombrando hoy aquí a embajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en todo el mundo. Y voy a advertir al gobierno Calderón que si algo pasa el día 16, si en vez de diálogo hay sangre, como en un comunicado que hoy entregué a los medios de comunicación, tendrán la misma respuesta. Independientemente que haya solución, que haya revolución, siempre. Pero bueno, las cosas irán dando también las posibilidades del movimiento. Explicarles muy brevemente lo que es DAE. DAE es una asociación internacional que se constituye en el año 2000 en Niza, Francia, y que en la actualidad tiene en su seno a 500 organizaciones en todo el mundo y agrupa a más de 70 países. A más de 70 millones de personas. Incluso en el primer llamamiento a la solidaridad, le decía el otro día Martín, que si cada uno de nuestros afiliados pusiera $1, tendríamos 70 millones de dólares, pero no va a ser posible. Pero de todas maneras, lo vamos a hacer, ya lo hicimos, pero lo vamos a seguir haciendo. El día 12 de octubre nos encontramos en una reunión del Buró en Casablanca cuando tuvimos conocimiento de lo que aquí sucedió. En aquel momento la reacción del propio presidente de la asociación fue la siguiente: un golpe a nuestra asociación, un golpe a uno de nuestros adheridos es un golpe a la asociación. Por tanto, secretario general, váyase usted para México, si hace falta. Llamé a Fernando Amézcoa, nos pusimos a su disposición y de alguna manera, lo que es realidad es esta conferencia internacional, empezamos en aquel momento también a valorar las posibilidades de hacer actividades de esta naturaleza. Posteriormente, el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín llamó, nos dijo: Fermín, hace falta esto. Estábamos ya trabajando en el tema de la asfixia, tanto económica como informativa, en el plano internacional, y la asociación se hizo cargo del desplazamiento de Pipino Cuevas y del secretario de organización Humberto Montes de Oca para que dieran a conocer el conflicto. Esa fue también la primera muestra de solidaridad de la asociación. Estuvieron, no me acuerdo ahora, 5 o 6 días, Humberto se acordará mejor, se
estuvo en Bruselas, en Ginebra, con la compañera Osiris de la Federación Sindical Mundial, que nos hizo de anfitrión en los organismos internacionales que residen en Ginebra. Tuvimos contactos con los medios de comunicación, es decir, empezamos a poner un poco las piedras para empezar esa construcción que era necesaria para el conflicto. Lógicamente, esta conferencia internacional decía que es una herramienta, va a ser una herramienta. Lo que vamos a hacer hoy aquí va a constituir un punto de apoyo para lanzar la lucha internacional. En concreto, si estamos aquí nosotros, independientemente de lo que dijeron los que me refirieron la palabra, es porque, como dije antes, el SNEC es parte de la asociación. Y en estos momentos estamos a la espera de estas conclusiones, pero nuestra asociación está preparada para dar una respuesta en todo el mundo el día 16, cuando ustedes estén luchando en todo el mundo. De la vez pasada tuvimos presencia de más de 53 países que tuvieron conocimiento a través de las embajadas o de los consulados de México nuestra apreciación de lo que aquí pasaba en México y la llamada de atención ya en aquel momento, la petición de la retirada del decreto de extinción y la retirada de las fuerzas policiales y militares de los centros de trabajo. En estos momentos, la secretaria general adjunta, Martina, está en disposición, cuando hoy o mañana reciba la comunicación que salga de esta conferencia, para alertar a nuestras 500 organizaciones y, si puede ser, en colaboración con todas las organizaciones sindicales aquí presentes, estar en los consulados o embajadas de México en todo el mundo para que nuestra voz se haya oído. Por eso decía antes que vamos a ser embajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en todo el mundo. Yo no voy a despreciar, y sería una tontería despreciar al gobierno mexicano. Yo creo que es un enemigo poderoso, pero tiene debilidades. Creo que tiene una estrategia, creo que está clara la que tiene hasta el 16, y creo, estoy convencido, que tiene otra estrategia para después del 16. Y además tiene el poder y lo puede utilizar de manera irracional. Por la contra, o en contra, en sentido contrario, completamente contrario, antagónico, diría yo, el SNEC, la Federación Sindical Mundial, esta conferencia internacional, es una prueba de que debemos de construir una estrategia. Yo siempre digo que en el tema internacional, primero es lo nacional y después lo internacional, pero están indivisiblemente unidos. Yo hoy les hago un llamamiento a todos los debates que yo presencié en el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre el tema internacional, cuando muchos compañeros y compañeras solo miraban el tema del dólar o los pesos mexicanos, y no miraban y no eran capaces de diferenciar quién realmente está comprometido con el trabajo, quién realmente establece solidaridad internacional y quién realmente cumple con las tareas emanadas del esfuerzo colectivo. Hoy ustedes están recogiendo aquí lo que se sembró desde siempre en el Sindicato Mexicano de Electricistas.